Bendecidos con toda bendición. Sean bienvenidos a una enseñanza más del Ministerio Internacional del Dios Vivo. El conocimiento de las cosas espirituales de Dios. La revelación de los misterios que estaban escondidos en todo el conocimiento que Dios había enviado para los escogidos, para los llamados, para los elegidos. Entonces, el secreto era el entendimiento. Cuando hubiera entendimiento, entonces se iban a conocer los misterios. Y es lo que estamos conociendo en estas enseñanzas. Así pues, en esta oportunidad nosotros tenemos una revelación que es muy interesante, muy importante, porque la sabiduría, oiga bien, mata la ignorancia. O sea, cuando una persona encuentra el conocimiento de Dios con el entendimiento correcto, obviamente muere la ignorancia, muere el hombre carnal. ¿Por qué? Porque entonces nace el hombre espiritual, el hombre con sabiduría, el hombre con beneficios de Dios, como los beneficios que tenía Jesús de Nazaret hace 2000 años por el conocimiento que en su cabeza había o que en su cabeza estaba. Entonces, en esta oportunidad, nosotros, conociendo los misterios, vamos a tener una revelación del conocimiento de lo que era el 666. Es un número que ha traído controversia para unas personas, pues tiene un entendimiento, para otras tiene otro, y al final el entendimiento correcto es el que hoy vamos nosotros a conocer aquí. De hecho, tenemos que hacer un recuento de lo que nosotros hemos venido conociendo o hemos venido aprendiendo. Cuando Adán desobedece a Dios y sale del paraíso, él trae un conocimiento que no es el de Dios. Por ende, es contrario a Dios. Entonces, ahí es donde viene la palabra diablo, que viene del griego diabolos, que en latín es diabolus. Y al final es una misma palabra. Inclusive en hebreo es Satán y en español es diablo. Entonces, pero es lo mismo, y no es una persona, es un género. O sea, todos los que estaban, obviamente, en desconocimiento de la predicación de Jesús de Nazaret con el entendimiento espiritual, estaban en ignorancia, estaban en muerte. ¿Por qué? Porque la palabra de Jesús de Nazaret con el entendimiento es la vida. Por eso Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Entonces Jesús de Nazaret traía la vida. Por eso es de que cuando Jesús muere y entonces resucita, oiga bien, resucita a todos los que en él creen, resucita de la ignorancia, de la muerte, porque estaban en muerte. O sea que con Adán entraron en una muerte. Por eso dice que por un hombre entró la muerte, por un hombre entró el pecado, y por el pecado la muerte, y así pasó la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es lo mismo, pecado es separado de Dios. Entonces ahora vamos a entender por qué es que un hombre que no tiene la sabiduría de Dios es conocido como diablo, como adversario, porque todo lo que sale de su boca es contrario a Dios. Porque así le enseñaron, porque así lo conoció, porque no ha oído la verdadera palabra de la predicación de Jesús de Nazaret con el entendimiento. Por eso todas las religiones están en ignorancia, están muertos. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento de estas palabras que de aquí salen. Bueno, entonces, para no entrar en mucha palabrería, aunque todo esto es muy importante, entonces vamos a ver que esos hombres que estaban en muerte, que estaban en pecado, que estaban en ignorancia, eran comparados con una bestia. Porque una bestia no entiende.
Una bestia no puede tener sabiduría. Estoy hablando de las bestias, los animales del campo. Entonces el hombre era comparado con la bestia. Entonces para la bestia, para el hombre con ignorancia, para el hombre que es un diablo, un Satanás, ¿por qué? Por el conocimiento que en su cabeza hay. Entonces ellos tenían que ser identificados con un número 666. Esa es la bestia, es el número de la bestia, ahí hay entendimiento, lo vamos a leer. Entonces, oiga bien, toda la persona que no tiene la sabiduría de Dios es bestia, comparado con una bestia. Aunque no le guste, aunque se sienta ofendido, aunque se sienta lastimado, aunque crea que lo están insultando, porque para eso sí, la religión sí les metió en la cabeza que tienen una delicadeza que no les pueden decir absolutamente nada. Vamos a ir rápidamente entonces, entrando en materia, al libro de los Salmos. En el Salmo 49, 20, dice así: el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Se lo voy a repetir. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Salmo 49, 20. O sea, está siendo comparado el hombre sin entendimiento con una bestia. Con la bestia que perece, una bestia del campo. Entonces vamos a ir rápidamente al Salmo 73, 22. Y el salmista se expresa de esta manera, o sea, el que escribe los salmos, y dice así: tan torpe era yo, que no entendía, era como una bestia delante de ti, hablando con Dios. Entonces, la bestia y el hombre sin entendimiento, conforme al conocimiento y la sabiduría de Dios, es comparado con una bestia. Ahora, ¿con qué lo compare la gente en la calle con su poco entendimiento? Si es que no tiene nada de entendimiento de las cosas espirituales. Entonces él habla unas sandeces, habla unas herejías, habla... Por eso es de que mira usted todo eso del 666, las películas del diablo, de que le ponen cola, cachos y un montón de cosas, y ahí vive la gente embobada con eso, y eso es parte de un negocio. La gente lucra con la ignorancia de la gente, de los demás. Claro, de ellos, de los que están en religión, de los religiosos que están en ignorancia. Entonces, ahí es donde usted tiene que comenzar a entender. ¿Por qué? Porque para eso son estas predicaciones que le dan el entendimiento. Ahí comienza usted a entender por qué es que no hay nada de dañino en cuanto a todo lo que le enseñan cuando la sabiduría ya está en su cabeza. No es otra cosa que usted se da cuenta en la mentira, en el engaño, en la ignorancia que vive toda esa gente. Y ese es el beneficio, que usted comienza a caminar con una limpia conciencia. Vamos a ir entonces rápidamente, porque voy a tratar de que esta enseñanza sea breve. Vamos a ir rápidamente a Apocalipsis. Apocalipsis 13:18 dice así, lo voy a leer despacio. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, oiga bien, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Esta predicación se llama el fin del 666, o sea, el fin de la bestia. ¿Por qué es el fin de la bestia? Porque cuando viene el entendimiento,
entonces el hombre deja de ser comparado con una bestia y viene a ser un hijo de Dios con conocimiento de Dios, con entendimiento de Dios, con palabra de Dios y con beneficios de Dios. Muere la bestia. Muere hasta, por eso fue que Jesús de Nazaret, cuando comenzó a predicar, dijo que cuando viniera el que tenía que venir, él iba a convencer al mundo de justicia, de juicio y de sabiduría. ¿Por qué? Porque en el juicio el diablo iba a ser destruido. ¿Cómo iba a ser destruido el diablo? Porque la ignorancia se acaba. Donde termina la ignorancia entra la sabiduría, claro, no en todas las personas, sino en los que son escogidos, en los que son llamados. Entonces ahí muere el diablo y nace un hijo de Dios. Muere Satán, como se conoce en griego, como se conoce en hebreo. Entonces muere Satán y nace un hijo de Dios. Entonces muere el hombre animal y nace el hombre espiritual. Eso dice allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 43, 44 por ahí. Entonces estamos viendo claro cómo es que muere el hombre que es comparado con una bestia. Es sencillo. Y fue identificado con un número porque así dijo Apocalipsis. Entonces José Luis de Jesús Miranda se tatuó un 666, el mismo que tengo yo tatuado aquí. Pero ese murió y resucitó de los muertos un hombre con sabiduría, el Hijo del Hombre. El que menciona la Biblia. El que le está predicando estos misterios, esta palabra que es la misma predicación de Jesús de Nazaret, solo que ahora con el entendimiento. Entonces usted ya no es un ignorante más. Usted ya no es un religioso. Es más, usted ya no es un hijo del diablo. Porque Jesús se los dijo. Ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero quieren matarme. Yo que hago las cosas que Abraham hizo. Ustedes no hacen las cosas que su padre Abraham hizo. Ustedes hacen las que sus padres hicieron. Ustedes son hijos del diablo, les dijo. Así resumido se lo estoy haciendo porque la historia es otra. Bueno, es la misma pues, pero con otras palabras. Pero lo que le estoy diciendo es que el hijo del diablo, oiga bien, es el que nace de la ignorancia. Nace en ignorancia y muere en ignorancia. En cambio nosotros nacimos en ignorancia, crecimos en ignorancia, pero Dios nos redimió, nos dio vida y ahora nosotros ya no somos hijos del diablo. Ahora somos hijos de Dios. Entonces eso es importante que usted lo vea. Entonces por eso es de que aquí nosotros acabamos de leer lo que dice Apocalipsis 13:18 y se lo voy a leer de nuevo. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Por eso la bestia tenía que ser muerta y arrojada al lago de fuego y todo, pero era el conocimiento. Aquí esto solo habla de sabiduría, de conocimiento. Aquí no toca al hombre. El hombre obviamente va donde lo llevan. El que fue llevado a ignorancia, ahí estará en ignorancia. Y el que es llevado a los lugares celestiales juntamente con el Padre, pues ahí estamos. Ahora vamos a terminar con Hebreos 2:14. Y dice así. Oiga bien, ¿cómo era que iba a morir el número 666 juntamente con la bestia? Juntamente con el hombre sin entendimiento, juntamente con el diablo, porque el diablo fue destruido. ¿Cómo fue destruido? Cuando llega la sabiduría, cuando llega el entendimiento. Oiga lo que dice Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre es una doctrina. Es la doctrina que predicó Pablo. La sangre de Cristo tiene poder. Es una doctrina. Con esa sangre usted se quita la mala conciencia, se limpia. ¿Está claro? Vaya. Y la carne es la misma, doctrina de carne y sangre.
Esa doctrina fue la que predicó José Luis de Jesús en La Gracia. Carne con sangre, la carne, la sangre. Es una enseñanza, una doctrina, el Espíritu Santo. Bueno, entonces ya conocemos eso claro. Entonces dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo. El diablo tenía un imperio, la muerte. Entonces, acabamos de hablar que el último y postrer enemigo que había que destruir era la muerte. ¿Y qué es la muerte? Un hombre que está en pecado, un hombre que está en ignorancia, un hombre que está en muerte. Entonces termina la muerte y recibe la vida. Así es como termina el 666. ¿Por qué? Porque el 666 era un hombre ignorante. Oiga bien, un hombre ignorante que no tenía el conocimiento de Dios, y entonces obviamente termina, muere, pero nace otro diferente. En mi caso, en el caso de los que me están oyendo, que son escogidos de Dios. Entonces se lo repito, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo. Ya le dije quién es el diablo. El diablo es un hombre con ignorancia que habla en contra de Dios por su misma ignorancia. Es contrincante, rival, enemigo. Eso significa la palabra diabolos, del griego. De ahí viene la palabra diablo. Bueno, y librar, verso 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así como están los religiosos. Usted ya no depende de nadie, usted es hijo de Dios. Aquellos dependen del pastor, de los privilegios, de los engaños, bueno. Entonces se lo repito, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Cuál es la descendencia de Abraham? Los que venían caminando por fe. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ellos llegaron, o nosotros llegamos. Entonces, así que yo para predicarle esto participé de carne y sangre. Tuve que oír la doctrina de la gracia con José Luis de Jesús. Y después ahora librar a todos los que por el temor estaban sujetos a servidumbre. Destruir al que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo. ¿Cómo se destruyó? Por medio de la sabiduría. Ahora lo sabe, lo entiende bien claro. Bueno, esperamos que esto haya sido de mucho beneficio, haya sido una gran bendición, porque esto sí es bendición. Esta es una buena palabra. Usted está sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Nos están bendiciendo con toda bendición. Entonces, espero que ya el otro año comience a sembrar para que esta palabra comience a correr, y creo que ya es tiempo que usted también vaya recibiendo esos beneficios a través de su siembra, porque lo que usted siembra, cosecha. Lo que usted siembra, recibe. Si usted siembra aguacates, va a recibir aguacates. Si usted siembra tomate, va a cosechar tomate. Si usted siembra en este ministerio, Dios tiene preparadas grandes cosas para su vida. Así pues, será hasta una próxima oportunidad, y nos declaramos como nos declara el Evangelio. Bendecidos con toda bendición.